Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Discrasias de células plasmáticas. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Contenido. Concepto. Clasificación. Síntomas y signos de cada uno de ellos. Mieloma múltiple. Macroglobulinemia de Waldenström. Enfermedad de las cadenas pesadas. Trastornos de células plasmáticas. Los trastornos de células plasmáticas son enfermedades neoplásicas o posiblemente neoplásicas que se asocian a proliferación clonal de células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas. Se caracterizan por la secreción de proteínas homogéneas a nivel electroforético e inmunitario, monoclonales, que representan moléculas de inmunoglobulinas intactas o incompletas. Las proteínas monoclonales se suelen denominar proteínas M, proteínas del mieloma o paraproteínas. Entre los síndromes asociados a los trastornos de células plasmáticas y de proteínas monoclonales se encuentran los procesos premalignos, gamapatía monoclonal de significado incierto, mieloma múltiple quiescente, las neoplasias malignas, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, y algunos trastornos relacionados fundamentalmente con las propiedades exclusivas de la proteína monoclonal secretada, crioglobulinemia, amiloidosis de cadenas ligeras de inmunoglobulina, enfermedad por depósito de cadenas ligeras. Inmunoglobulinas del suero. Las inmunoglobulinas intactas están constituidas por dos cadenas polipeptídicas pesadas de la misma clase y subclase y dos cadenas polipeptídicas ligeras del mismo tipo. Las cadenas polipeptídicas pesadas se denominan con letras griegas. G en la inmunoglobulina G, IgG, A en la inmunoglobulina A, IgA, M en la inmunoglobulina M, IgM, D en la inmunoglobulina D, IgD, y en la inmunoglobulina E, IgE. Los tipos de cadenas ligeras son kappa, K, y lambda, L. Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas tienen regiones constantes y variables en relación con la secuencia de aminoácidos. La especificidad de clase de cada inmunoglobulina se define por una serie de determinantes antigénicos en las regiones constantes de las cadenas pesadas, G, A, M, D, y E, y de las dos clases principales de cadenas ligeras, K y L. La secuencia de aminoácidos de las regiones variables de la molécula de inmunoglobulinas se corresponde con el punto activo de unión al antígeno del anticuerpo. En la mayor parte de los trastornos clonales de células plasmáticas se produce secreción de moléculas de inmunoglobulinas intactas en forma de proteínas monoclonales, M. Además, puede producirse también una secreción anormal de cadenas ligeras libres monoclonales en grandes cantidades, que son liberadas sin estar unidas a las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. En algunos pacientes se pierde por completo la expresión de la cadena pesada y solo se secretan cadenas ligeras libres monoclonales, normalmente conocidas como proteínas de Bence-Jones. Todavía con menos frecuencia se secretan exclusivamente cadenas pesadas, lo que da lugar a las enfermedades de cadenas pesadas. Algunos pacientes con mieloma múltiple no secretan ninguna inmunoglobulina identificable, mieloma no secretor. Identificación de las proteínas monoclonales. La electroforesis de las proteínas del suero y la orina detecta la proteína M como un pico estrecho, como la aguja de una iglesia, en el trazado densitométrico o como una banda densa y definida en el gel de agarosa. La electroforesis también permite la cuantificación de las proteínas M. Las cadenas ligeras monoclonales, proteinemia de Bence-Jones, se reconocen pocas veces en la electroforesis del suero, aunque se detectan fácilmente en la electroforesis de la orina. La electroforesis de la orina precisa la obtención de una muestra de orina de 24 horas. La inmunofijación del suero y la orina se realiza cuando se detecta un pico o una banda en la electroforesis de proteínas para identificar los tipos de proteína M como cadena ligera o pesada. La inmunofijación también es una prueba más sensible que la electroforesis de las proteínas, y siempre se debe realizar combinada con electroforesis cuando se sospeche por primera vez mieloma múltiple u otros trastornos relacionados para detectar proteínas M no mensurables que se pueden pasar por alto en la electroforesis. Esto es particularmente importante en el mieloma oligosecretor, la amiloidosis primaria y el plasmocitoma solitario, y después del tratamiento con éxito del mieloma múltiple o la macroglobulinemia.
En estos casos, una proteína M pequeña puede quedar oculta por las bandas B o G normales del gel de electroforesis y no percibirse. Hay que distinguir las proteínas monoclonales de un exceso de inmunoglobulinas policlonales, uno o más tipos de cadenas pesadas y ligeras de tipo KOL, limitadas en general a la región G, que producen un pico de base ancha o una banda ancha. Este hallazgo se asocia a estados infecciosos o inflamatorios, incluida la enfermedad hepática crónica. Tabla 187, 1. Trastornos proliferativos de células plasmáticas. 1. Gamapatías monoclonales premalignas. A. Gamapatía monoclonal de significado indeterminado. B. Gamapatía monoclonal de significado incierto asociada a leucemia linfática crónica y linfoma no hodgkiniano. C. Gamapatías biclonales y triclonales de significado indeterminado. D. Proteinuria de Bence-Jones idiopática y gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras. E. Mieloma múltiple latente. 2. Gamapatías monoclonales malignas. A. Mieloma múltiple y neoplasias malignas relacionadas, IgG, IgA, IgD, IgE y cadenas ligeras libres. 1. Mieloma múltiple sintomático, 2. Leucemia de células plasmáticas, 3. Mieloma osteoesclerótico, incluyendo síndrome polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, cambios cutáneos, 4. Plasmocitoma óseo solitario, 5. Plasmocitoma solitario extramedular, B. Macroglobulinemia de Waldenström, IgM. 3. Enfermedades de cadenas pesadas. A. Enfermedades de cadenas pesadas gamma, B. Enfermedades de cadenas pesadas alfa, C. Enfermedades de cadenas pesadas M. 4. Crioglobulinemia, tipos I, 2 y 3. V. Amiloidosis por cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Figura 187, 1. Electroforesis de las proteínas del suero que muestra una proteína monoclonal, M. A. Patrón monoclonal de las proteínas del suero registrado con un densitómetro después de la electroforesis en gel de agarosa. Pico alto de base estrecha y movilidad G. B. Patrón monoclonal de la electroforesis del suero en gel de agarosa, ánodo a la izquierda. Banda localizada densa que representa la proteína monoclonal de movilidad G. Figura 187, 2. Electroforesis de las proteínas del suero que muestra aumento de las inmunoglobulinas policlonales. A. Patrón policlonal de un registro densitométrico de un gel de agarosa. Pico de base ancha de movilidad G. B. Patrón policlonal de la electroforesis en gel de agarosa, ánodo a la izquierda. La banda de la derecha se ensancha y se extiende por toda la zona G. Detección de cadenas ligeras libres en suero. La determinación de las cadenas ligeras libres en suero mide la concentración de cadenas ligeras kappa y lambda de las inmunoglobulinas, es decir, cadenas ligeras que no están unidas a inmunoglobulinas intactas. Un cociente de cadenas ligeras libres kappa entre lambda anormal. Valor normal. 0,26 a 1,65, indica un exceso de una cadena ligera frente a la otra y se considera que representa un incremento monoclonal de la correspondiente cadena. El método de análisis de las cadenas ligeras libres en el suero es más sensible que la electroforesis y la inmunofijación para la detección de cadenas ligeras monoclonales libres, y es útil para la evaluación diagnóstica de los trastornos de células plasmáticas y la estratificación del riesgo. Gamapatía monoclonal de significado incierto. Definición. La gamapatía monoclonal de significado incierto, denominada antes gamapatía monoclonal benigna, es un trastorno clonal premaligno de células plasmáticas que se caracteriza por la presencia de una proteína M sérica en personas que no tienen datos de mieloma múltiple, macroglobulinemia, amiloidosis u otras enfermedades relacionadas. La gamapatía monoclonal de significado incierto se define como una concentración sérica de proteína M inferior a 3 gramos por decilitro, menos del 10% de células plasmáticas clonales en la médula y ausencia de lesiones líticas óseas, anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal que se puedan explicar por un trastorno de células plasmáticas. El principal significado clínico de la gamapatía monoclonal de significado incierto es que se asocia a un riesgo durante toda la vida de transformación en mieloma o en otra neoplasia maligna relacionada con una incidencia fija pero continua del 1% al año. Epidemiología.
Más del 50% de pacientes en los que se detecta una proteína M sérica tienen gamapatía monoclonal de significado incierto. La prevalencia de gamapatía monoclonal de significado incierto en la población general aumenta con la edad, desde el 1% en personas de 50 a 60 años hasta más del 5% en mayores de 70 años. La prevalencia ajustada por edades es mayor en hombres que en mujeres, y es doble en negros que en blancos. Se observa una mayor prevalencia de gamapatía monoclonal de significado incierto y de mieloma múltiple entre los familiares de las personas con gamapatías monoclonales. Biopatología. La gamapatía monoclonal de significado incierto representa una expansión limitada y no maligna de células plasmáticas monoclonales. Se desconoce la causa de la gamapatía monoclonal de significado incierto, aunque la edad, el sexo masculino, los antecedentes familiares, la inmunodepresión y la exposición a determinados pesticidas son factores de riesgo conocidos. Se ha planteado la hipótesis de que la infección, la inflamación y otros estímulos antigénicos, actuando de manera concertada con la aparición de alteraciones citogenéticas en las células plasmáticas, son los fenómenos patogénicos iniciales en la mayoría de los pacientes. En aproximadamente el 40% de los casos, la gamapatía monoclonal de significado incierto se asocia a translocaciones en las células plasmáticas que afectan al gen de las cadenas pesadas, IgH, de las inmunoglobulinas del cromosoma 14q32, gamapatía monoclonal de significado incierto con translocación de IgH. Las translocaciones primarias de IgH que se dan en la gamapatía monoclonal de significado incierto a menudo afectan a uno de 5 locus cromosómicos asociados recurrentes. 11q13, CCND1 gen de la ciclina D1, 4p16, 3, FGFR3 y MISET, 6p21, CCND3 gen de la ciclina D3, 16q23, CMAF, y 20q11, MAFB. Manifestaciones clínicas. La gamapatía monoclonal de significado incierto es asintomática y habitualmente se diagnostica de manera casual por las pruebas de laboratorio. Los enfermos con gamapatía monoclonal de significado incierto evolucionan a mieloma múltiple o a una neoplasia maligna relacionada con una incidencia aproximada del 1% anual. El intervalo desde que se detecta la proteína M hasta que se diagnostica la enfermedad grave oscila entre 1 y 32 años, mediana de 10,6 años, y el riesgo relativo respecto a una población testigo es 25 para la progresión a mieloma múltiple, 8,4 para la aparición de amiloidosis primaria, 46 para la macroglobulinemia de Waldenström, 2,4 para la aparición de otras formas de linfoma no hodgkiniano y 8,5 para el plasmocitoma. Diagnóstico. La gamapatía monoclonal de significado incierto se distingue del mieloma múltiple franco y latente por el tamaño de la proteína M, el porcentaje de células plasmáticas en la médula y la presencia o ausencia de anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia o lesiones óseas líticas. Como la anemia y la insuficiencia renal son relativamente frecuentes en los ancianos con gamapatía monoclonal de significado incierto, deben investigarse bien las causas de estos trastornos con pruebas de laboratorio adecuadas. Por ejemplo, en un paciente con anemia se deben realizar pruebas para descartar deficiencias de hierro, vitamina B12 o folato. En algunos casos, como la insuficiencia renal no explicada, puede ser necesaria una biopsia renal. Solo se puede considerar que están afectados por un mieloma o por neoplasias malignas relacionadas con él los pacientes con datos sólidos de lesiones orgánicas que se consideren relacionadas directamente con un trastorno de células plasmáticas. Aunque en el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström es más frecuente observar una disminución de las concentraciones de inmunoglobulinas que no son de tipo M, es decir, las inmunoglobulinas policlonales o de fondo normales, eritropoiesis reducción se evidencia también en casi el 40% de los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto. Figura 187, 3. Gamapatía monoclonal. A. Distribución de las proteínas monoclonales del suero en pacientes atendidos en la Mayo Clinic. B. Diagnósticos de casos de gamapatía monoclonal atendidos en la Mayo Clinic. Asociación de la gamapatía monoclonal de significado incierto con otras enfermedades. La gamapatía monoclonal de significado incierto se asocia a numerosas enfermedades.
Sin embargo, como el 3% de la población general mayor de 50 años tiene gamapatía monoclonal de significado incierto, a menudo es difícil determinar si las asociaciones descritas son causales o coincidentes. Se han verificado algunas asociaciones en estudios epidemiológicos. Entre ellas están la neuropatía periférica, la glomerulonefritis proliferativa, la trombosis venosa profunda, la osteoporosis y los síndromes linfoproliferativos. También se produce una forma secundaria de gamapatía monoclonal de significado incierto cuando se produce inmunodepresión después del trasplante de órganos y del trasplante de células progenitoras autólogas o alogénicas. También se detectan proteínas M en el suero de algunos pacientes con leucemia linfocítica crónica, aunque no tienen ningún efecto reconocible sobre la evolución clínica. Aproximadamente el 5% de los pacientes con neuropatía periférica sensitivo-motora de origen desconocido tienen una gamapatía monoclonal asociada, neuropatía asociada de gamapatía monoclonal. En la mitad de estos pacientes, la proteína M se une a la glucoproteína asociada a la mielina. Estos pacientes tienen una neuropatía más sensitiva que motora y de evolución lenta, que comienza en los extremos distales de la extremidad y se extiende en sentido proximal. Las manifestaciones clínicas y electrodiagnósticas de la neuropatía de la gamapatía monoclonal de significado incierto recuerdan a las de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Habitualmente se acepta una relación en pacientes más jóvenes y en los que no tienen otras enfermedades que se sabe que producen neuropatía, y en los cuales la neuropatía sea grave y progresiva. Los abordajes terapéuticos incluyen plasmaféresis y, en ocasiones, quimioterapia, similar a la del mieloma para las proteínas monoclonales IgG e IgA, y rituximab, o regímenes basados en rituximab para la proteína monoclonal IgM. Se considera igualmente que la gamapatía monoclonal es la causa subyacente de aproximadamente el 50% de las glomerulonefritis proliferativas idiopáticas, incluidas la glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulopatía por C3. Se sabe que determinados trastornos cutáneos también se asocian a gamapatía monoclonal de significado incierto. El líquen mixedematoso, mucinosis papulosa, escleromixedema, se asocia a una proteína IgG gamma. La piodermia gangrenosa y el xantogranuloma necrobiótico son otros trastornos cutáneos asociados. Prevención y tratamiento. No se necesita tratamiento para la gamapatía monoclonal de significado incierto. Se puede evaluar a los pacientes de riesgo bajo cuando se produzcan síntomas indicativos de mieloma o de otro trastorno relacionado. En todos los demás pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto se deben realizar mediciones seriadas de las concentraciones de proteína M en suero y orina, junto a una revaluación periódica de los demás hallazgos clínicos y de laboratorio, para determinar si existe un mieloma múltiple u otro trastorno relacionado. En general se debe repetir cada 6 meses la electroforesis, el hemograma completo y las concentraciones de creatinina y calcio, y, si está estable, posteriormente cada año. Pronóstico. La distinción entre el paciente con gamapatía monoclonal de significado incierto en el que el trastorno permanecerá estable durante toda la vida y otro en el cual evolucionará a mieloma múltiple, macroglobulinemia o un trastorno relacionado puede ser difícil cuando se identifica por vez primera la proteína M. El tamaño y el tipo de la proteína M en el momento del diagnóstico de la gamapatía monoclonal de significado incierto y un cociente anormal de cadenas ligeras libres en suero son factores pronósticos de progresión. En un estudio sueco de 728 casos de gamapatía monoclonal de significado incierto observados durante un período de hasta 30 años, se evidenció un riesgo acumulado de desarrollar un proceso linfoide del 15,4% y un riesgo acumulado de progresar a un mieloma múltiple del 10,6%, riesgo anual, 0,5% aproximadamente. Se observó una asociación significativa entre la progresión y 3 factores. 1. Una proporción anormal de cadenas ligeras libres, menor que 0,26 o mayor que 1,65. 2. Una concentración de proteína M de 1,5 gramos por decilitro o superior, y 3. Una reducción de las concentraciones de 1 o 2 isotipos de inmunoglobulinas no implicadas, inmunoparesía. Los dos primeros coinciden con los factores considerados por el grupo de la Mayo Clinic. Gamapatías biclonales. Las gamapatías biclonales se producen en al menos el 5% de los pacientes con trastornos clonales de células plasmáticas.
Una gamapatía biclonal de significado incierto, análoga a la gamapatía monoclonal de significado incierto, supone aproximadamente 2/3 de estos pacientes. Los demás tienen mieloma múltiple, macroglobulinemia u otro síndrome linfoproliferativo. Raras veces se pueden producir gamapatías triclonales. Gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras y proteinuria de Bence-Jones idiopática. El diagnóstico de gamapatía monoclonal de significado incierto típica precisa la expresión de un tipo de cadena pesada intacta. En algunos pacientes puede producirse un trastorno clonal premaligno de células plasmáticas caracterizado por la presencia de cadenas ligeras e inmunoglobulinas monoclonales sin expresión de cadenas pesadas, gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras. Por definición, estos pacientes no deben presentar indicios de daños de órganos terminales atribuibles a la cadena ligera, y el porcentaje de células plasmáticas medulares clonales debe ser inferior al 10%. No está indicado ningún tratamiento salvo que se produzca progresión hacia una neoplasia maligna. Tabla 187, 2. Criterios para el diagnóstico de los trastornos de células plasmáticas. Trastorno, y definición de la enfermedad. Gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Se deben cumplir los 3 criterios. 1. Proteína monoclonal sérica, IgG, IgA o IgM, menor que 3 gramos por decilitro. 2. Células plasmáticas clonales en la médula ósea menor que 10%. 3. Ausencia de lesión orgánica como hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas atribuibles al trastorno proliferativo de células plasmáticas, o, en caso de gamapatía monoclonal de significado incierto por IgM, sin datos de anemia, síntomas constitucionales, hiperviscosidad, linfoadenopatía o hepatoesplenomegalia que puedan atribuirse al trastorno linfoproliferativo subyacente. Gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras. Se deben cumplir los 6 criterios. 1. Proporción anormal de cadena ligera libre, menor que 0,26 o mayor que 1,65. 2. Mayor concentración de la correspondiente cadena ligera implicada, aumento de cadena ligera libre CAPLA en pacientes con una proporción mayor que 1,65 y aumento de cadena ligera libre lambda en pacientes con una proporción menor que 0,26. 3. Ausencia de expresión de cadenas pesadas de inmunoglobulinas en la inmunofijación. 4. Ausencia de daños en órganos terminales que puedan atribuirse al trastorno proliferativo de células plasmáticas. 5. Células plasmáticas medulares clonales menor que 10%. 6. Proteína monoclonal urinaria menor que 500 mg cada 24 horas. Mieloma múltiple latente, también conocido como mieloma múltiple asintomático. Se deben cumplir ambos criterios. 1. Proteína monoclonal sérica, IgG o IgA, mayor o igual a 3 gramos por decilitro, o proteína monoclonal urinaria mayor o igual a 500 mg cada 24 horas, y o células plasmáticas medulares clonales 10 al 60%. 2. Ausencia de acontecimientos definidores del mieloma o la amiloidosis. Mieloma múltiple. Se deben cumplir ambos criterios. 1. Células plasmáticas medulares clonales mayor o igual a 10% o plasmocitoma óseo o extramedular confirmado mediante biopsia. 2. Uno o varios de los siguientes acontecimientos definidores del mieloma. Pruebas de daños en órganos terminales que puedan atribuirse al trastorno proliferativo de células plasmáticas subyacente, específicamente. Hipercalcemia. Calcio sérico mayor que 1 mg por decilitro, mayor que 0,25 mmol por litro, por encima del límite superior normal o mayor que 11 mg por decilitro, mayor que 2,75 mmol por litro. Insuficiencia renal. Eliminación de creatinina menor que 40 ml por minuto o creatinina sérica mayor que 2 mg por decilitro, mayor que 177 mmol por litro. Anemia. Concentración de hemoglobina mayor que 2 gramos por decilitro por debajo del límite inferior normal o una concentración de hemoglobina menor que 10 gramos por decilitro. Lesiones óseas. Una o más lesiones osteolíticas en la radiografía ósea, la tomografía computarizada o la tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada. Uno o varios de los siguientes biomarcadores de malignidad. Porcentaje de células plasmáticas medulares clonales mayor o igual a 60%. Proporción de cadenas ligeras libres en suero afectadas. No afectadas 100, la concentración de cadenas ligeras libres afectadas debe ser 100 mg por litro.
Más de una lesión focal en la resonancia magnética, al menos de 1 milímetro de tamaño. Macroglobulinemia de Waldenström. Se deben cumplir ambos criterios. 1. Gamapatía monoclonal por IgM, independientemente del tamaño de la proteína M. 2. Infiltración linfoplasmocítica en la médula ósea mayor que 10%, habitualmente intertrabecular, por linfocitos pequeños con diferenciación plasmocitoide o de células plasmáticas e inmunofenotipo típico, expresión en la superficie de IgM, CD5, CD10, CD19, CD20, CD23, que excluye satisfactoriamente otros trastornos linfoproliferativos, como leucemia linfática crónica y linfoma de células del manto. Macroglobulinemia de Waldenström latente, también denominada macroglobulinemia de Waldenström indolente o asintomática. Se deben cumplir ambos criterios. 1. Proteína monoclonal IgM sérica mayor o igual a 3 gramos por decilitro y o infiltración linfoplasmocítica en la médula ósea mayor o igual a 10%. 2. Sin datos de lesión orgánica como anemia, sistemas constitucionales, hiperviscosidad, linfoadenopatía o esplenomegalia atribuibles a un trastorno proliferativo de células linfoplasmocíticas. Plasmocitoma solitario. Se deben cumplir los 4 criterios. 1. Lesión solitaria confirmada mediante biopsia de hueso o tejidos blandos con datos de células plasmáticas clonales. 2. Médula ósea normal sin datos de células plasmáticas clonales. 3. Estudio esquelético normal y resonancia magnética de columna vertebral y pelvisotomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada, excepto para la lesión solitaria primaria. 4. Ausencia de lesión orgánica como hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas atribuibles a un trastorno proliferativo de células plasmáticas. Síndrome polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, cambios cutáneos. Se deben cumplir los 4 criterios. 1. Presencia de un trastorno de células plasmáticas monoclonales, casi siempre de tipo lambda. 2. Neuropatía periférica. 3. Cualquiera de los 3 siguientes criterios mayores. Lesiones óseas escleróticas, enfermedad de Castleman, concentraciones elevadas de factor de crecimiento endotelial vascular. 4. Cualquiera de los siguientes 7 criterios menores. Organomegalia, edema, endocrinopatía, excepto diabetes mellitus e hipotiroidismo, cambios cutáneos típicos, papiledema, trombocitosis, policitemia. Los criterios deben tener una relación temporal entre sí, sin ninguna otra causa atribuible. Mieloma múltiple. Definición. El mieloma múltiple es una neoplasia maligna de células plasmáticas que se caracteriza por infiltración de la médula ósea y destrucción esquelética extensa que produce anemia, dolor óseo y fracturas. El mieloma múltiple, denominado habitualmente mieloma, se define por la presencia del 10% o más de células plasmáticas clonales en el estudio de la médula ósea, o de un plasmocitoma confirmado mediante biopsia, e indicios de uno o más acontecimientos definidores del mieloma. Se deben diferenciar los pacientes con mieloma múltiple de aquellos con gamapatía monoclonal de significado incierto o mieloma múltiple latente. Epidemiología. El mieloma múltiple representa el 1% de los tumores malignos y un poco más del 10% de todas las neoplasias malignas hemáticas en Estados Unidos. La incidencia anual de mieloma múltiple es 4 por 100.000. La incidencia en negros casi duplica a la descrita en blancos. El mieloma múltiple es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. La mediana de edad de los pacientes en el momento del diagnóstico es de aproximadamente 65 años, y solo el 2% tienen menos de 40 años. Biopatología. La causa del mieloma múltiple no está clara. Puede estar implicada la exposición a la radiación, al benceno y a otros disolventes orgánicos, herbicidas e insecticidas. Se han descrito casos familiares en 2 o más familiares en primer grado y en gemelos idénticos. Casi todos los casos de mieloma evolucionan desde una fase de gamapatía monoclonal de significado incierto, aunque la gamapatía monoclonal de significado incierto se detecta clínicamente antes del diagnóstico de mieloma en tan solo una pequeña proporción de pacientes.
La progresión desde gamapatía monoclonal de significado incierto hasta mieloma indica un modelo genético aleatorio simple de 2 golpes de transformación maligna según el cual el riesgo de progresión es fijo, aproximadamente el 1% al año, independientemente de la duración de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Lamentablemente, se desconocen los mecanismos precisos de la progresión, aunque se han descrito varias alteraciones potencialmente patógenas en las células plasmáticas clonales. Entre ellas están mutaciones de RS y P53, metilación de P16, alteraciones de MYC y translocaciones secundarias. Pueden estar implicadas también en la patogenia modificaciones del microentorno de la médula ósea, como inducción de la angiogénesis y bucles paracrinos anormales en los que participan citocinas como la interleucina 6, que actúa como importante factor de crecimiento de células plasmáticas. Tabla 187, 3. Riesgo de progresión de la gamapatía monoclonal de significado indeterminado a mieloma u otros trastornos relacionados. Grupo de riesgo, riesgo relativo, riesgo absoluto acumulado de progresión a los 20 años, en %, y el riesgo absoluto acumulado de progresión a los 20 años considerando la muerte como riesgo competitivo, en %. Riesgo bajo. Proteína M sérica menor que 1, 15 gramos por decilitro, subtipo de IgG, cociente de cadenas ligeras libres normal, 0, 26 a 1,65. Riesgo relativo de 1%, riesgo absoluto de 5%. Y el riesgo competitivo del 2%. Riesgo bajo intermedio. Cualquier factor anormal. Riesgo relativo del 5,4%. Riesgo absoluto de 21%. Y el riesgo competitivo del 10%. Riesgo elevado intermedio. 2 factores anormales. Riesgo relativo del 10, 1%. Riesgo absoluto del 37%. Y el riesgo competitivo del 18%. Riesgo elevado. Los 3 factores anormales. Riesgo relativo del 20, 8%. Riesgo absoluto del 58%. Y el riesgo competitivo del 27%. Las lesiones óseas líticas, la osteopenia, la hipercalcemia y las fracturas patológicas de los pacientes con mieloma son una consecuencia de una actividad anormal de los osteoclastos inducida por las células plasmáticas neoplásicas, así como de la inhibición de la diferenciación de los osteoblastos. Los osteoclastos se activan mediante la estimulación del receptor transmembrana receptor del activador del factor nuclear CABE, activador del receptor del factor nuclear CABE, que pertenece a la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral. El ligando de este receptor tiene también un receptor de degradación, la osteoprotegerina. En el mieloma hay aumento de la expresión de ligando del receptor activador del factor nuclear CABE en los osteoblastos, y posiblemente en las células plasmáticas, acompañado por una reducción de la concentración de osteoprotegerina. El consiguiente aumento del cociente ligando del receptor activador del factor nuclear CABE entre la osteoprotegerina produce activación de los osteoclastos y aumento de la reabsorción y el recambio óseos. Otros factores que pueden influir en la activación de los osteoclastos son un aumento de las concentraciones de proteína inflamatoria macrofágica 1A, factor derivado de las células estromales, interleucina 3, interleucina 1B e interleucina 6. Además de estos cambios que favorecen la activación osteoclástica, se produce simultáneamente una supresión de los osteoblastos mediada por un aumento de las concentraciones de interleucina 3, interleucina 7 o dicopf-1, DKK1. Esta combinación da lugar a la osteopatía osteolítica pura, que es la característica distintiva del mieloma múltiple. Alteraciones citogenéticas. Como ya se ha discutido, biopatología, anteriormente, se observan translocaciones primarias que afectan al locus de la IgH, cromosoma 14q32, en hasta el 40% de los pacientes con mieloma múltiple, mieloma con translocación de IgH o no hiperdiploide. Aproximadamente el 40% de los pacientes no tienen translocaciones de IgH, pero sí tienen trisomías, mieloma hiperdiploide. El 15% presentan trisomías y translocaciones de IgH, y el 5% tienen otras anomalías. Aunque las trisomías y las translocaciones primarias de IgH se producen en el estadio de gamapatía monoclonal de significado incierto, la respuesta al tratamiento y el pronóstico del mieloma dependen de la anomalía específica subyacente.
Aparte de estas alteraciones citogenéticas, se producen otras alteraciones citogenéticas secundarias como fenómenos tardíos durante la evolución del mieloma sintomático. Entre ellas hay mutaciones activadoras de N y KRAS, mutaciones inactivadoras de P53 y alteraciones de la regulación de c-Myc. Las deleciones completas o parciales del cromosoma 13 están bien descritas en el mieloma y tienen valor pronóstico, aunque también se producen en la fase de gamapatía monoclonal de significado incierto. Tabla 187, 4. Estadificación y factores pronósticos en el mieloma múltiple. Estadio factor de riesgo, y la supervivencia media. Sistema Internacional de Estadificación. Estadio 1, beta 2, microglobulina sérica menor que 3,5 mg por litro y albúmina sérica mayor o igual a 3,5 gramos por decilitro. Supervivencia media es de 62 meses. Estadio 2, ni estadio 1 ni estadio 3. Supervivencia es de 44 meses. Estadio 3, beta 2, microglobulina sérica mayor o igual a 5,5 mg por litro. Supervivencia es de 29 meses. Estratificación del riesgo. Mieloma de riesgo alto, cualquiera de las siguientes en ausencia de crisomías. Translocaciones T14, 16, T14, 20, deleción 17P. Supervivencia media es de 24 a 36 meses. Mieloma de riesgo intermedio. Translocación T4, 14. Supervivencia media es similar al mieloma de riesgo estándar con inducción a base de bortezomib, trasplante y mantenimiento. Mieloma de riesgo estándar. Translocaciones T11, 14, T6, 14, trisomías. Supervivencia media es de 84 a 120 meses. Otros factores pronósticos adversos. Concentración elevada de lactato deshidrogenasa, mal estado funcional, células plasmáticas circulantes aumentadas, morfología plasmablástica, índice aumentado de etiquetado de células plasmáticas mayor o igual a 1%. Tabla 187, 5. Principales manifestaciones clínicas del mieloma múltiple. Hallazgos clínicos, y el porcentaje aproximado de pacientes con alteración en el momento del diagnóstico. Afectación esquelética. Dolor, disminución de la altura, lesiones óseas líticas, fracturas patológicas. Con el 80%. Anemia, hemoglobina menor o igual que 12 gramos por decilitro. Producido principalmente por disminución de la eritropoiesis. Produce debilidad y astenia con el 75%. Insuficiencia renal, creatinina sérica mayor o igual a 2 mg por decilitro. Producida principalmente por riñón de mieloma por cadenas ligeras o hipercalcemia, raras veces por amiloidosis, con el 20%. Hipercalcemia, mayor o igual a 11 mg por decilitro, con el 15%. Amiloidosis por cadenas ligeras, con el 10%. Datos de proteína monoclonal por inmunofijación y análisis de cadenas libres en suero, con el 97%. Presencia de mayor o igual a 10% células plasmáticas clonales en la médula ósea, con el 96%. Figura 187, 4. Mieloma múltiple. Se observa predominio de células plasmáticas en un aspirado de médula ósea. Figura 187, 5. Radiografía de cráneo de un paciente con mieloma múltiple que muestra múltiples lesiones líticas. Figura 187, 6. Tomografía por emisión de positrones en el mieloma múltiple. A. Enfermedad ósea y extramedular extensa. B. Mejoría significativa después de la quimioterapia sistémica del mieloma. Manifestaciones clínicas. Anamnesis. El dolor óseo, sobre todo en la espalda o el tórax y con menos frecuencia en las extremidades, está presente en el momento del diagnóstico en más de 2/3 de los pacientes. La estatura del paciente puede reducirse varios centímetros por el aplastamiento vertebral. Es frecuente encontrar debilidad y astenia, que a menudo se asocian a anemia. La fiebre es poco frecuente y, cuando aparece, se suele relacionar con una infección. En algunos pacientes, el dato inicial es una infección. Otros síntomas pueden deberse a insuficiencia renal, hipercalcemia, síndrome nefrótico, radiculopatía o amiloidosis.
Exploración física. La palidez es el hallazgo clínico más frecuente. El hígado se puede palpar en el 5% de los pacientes y el bazo en el 1%. Puede encontrarse dolor a la palpación en los puntos de afectación ósea. La radiculopatía se puede deber a una fractura por compresión vertebral. En ocasiones se pueden palpar los plasmocitomas extramedulares. Diagnóstico. Hallazgos de laboratorio. Se encuentra inicialmente anemia normocítica y normocrómica en el 75% de los pacientes, pero al final afecta a casi todos los enfermos. La electroforesis de las proteínas séricas muestra una proteína M en el 80% de los pacientes. Con la inmunofijación del suero se puede detectar una proteína M en el 93% de los pacientes. Cuando se combinan estos estudios del suero con electroforesis e inmunofijación de la orina, se puede detectar una proteína M en el 97% de los pacientes con mieloma. El análisis de las cadenas ligeras libres en suero es más cómodo y se puede utilizar en lugar de los estudios urinarios para la evaluación diagnóstica. El tipo de proteína M es IgG en el 52% de los casos, IgA en el 21%, cadenas ligeras de forma exclusiva, proteinemia de Bence-Jones, en el 16%, IgD en el 2% y una gamapatía biclonal en el 2%. El tipo de cadena ligera es K en el 65% de los casos y L en el 35%. En el 3% de los pacientes no se puede identificar ninguna proteína M secretada. Se considera que estos pacientes tienen mieloma no secretor. En la médula ósea, las células plasmáticas clonales suponen más del 10% de las células nucleadas en el 96% de los pacientes. En el 4% de los pacientes, el estudio de la médula muestra menos del 10% de células plasmáticas, aunque el paciente cumpla los demás criterios de mieloma, porque la afectación medular en este trastorno puede ser focal en lugar de difusa, por lo que puede ser necesario repetir el estudio de la médula ósea o la biopsia de una lesión ósea o extramedular discreta. En la mayoría de los casos, las células plasmáticas del mieloma expresan inmunoglobulina citoplásmica, CD38, CD45, CD138, CD56 y CD19. Solo una pequeña proporción expresan CD10 y el ADR, y el 20% expresan CD20. La clonalidad de las células plasmáticas se establece utilizando el cociente K entre L, que es anormal en el mieloma, mayor que 4, 1, que indica una población clonal K, o menor que 1, 2, que indica una población clonal L. Esto es útil para diferenciar la proliferación monoclonal de células plasmáticas del mieloma múltiple de la plasmocitosis reactiva relacionada con enfermedades del tejido conjuntivo, carcinoma metastásico, hepatopatía e infección. Hallazgos radiológicos. Las radiografías convencionales muestran lesiones líticas en sacabocados, osteoporosis o fracturas en casi el 80% de los pacientes. Las vértebras, el cráneo, la caja torácica, la pelvis y los extremos proximales de húmero y fémur son las localizaciones afectadas con más frecuencia. La gamografía ósea con tecnecio 99M es peor que la radiografía convencional y no se debería utilizar. Cada vez se recurre con más frecuencia a la tomografía por emisión de positrones y a la resonancia magnética para evaluar a aquellos pacientes en los que existen dudas acerca de la magnitud de la carga patológica y a aquellos que manifiestan dolor esquelético pero no presentan anomalías en las radiografías y para monitorizar la respuesta al tratamiento. Afectación orgánica. Renal. En el momento del diagnóstico, la concentración plasmática de creatinina está elevada inicialmente en aproximadamente la mitad de los pacientes, y es mayor de 2 mg por decilitro en el 20%. Las dos principales causas de insuficiencia renal son la neuropatía por cilindros de cadenas ligeras, riñón de mieloma, y la hipercalcemia. La nefropatía por cilindros de cadenas ligeras se caracteriza por la presencia de grandes cilindros céreos y laminados en los túbulos distales y los túbulos colectores. Los cilindros están constituidos principalmente por cadenas ligeras monoclonales precipitadas. La magnitud de la formación de estos cilindros se correlaciona directamente con la concentración de cadenas ligeras libres en orina y con la gravedad de la insuficiencia renal. La deshidratación puede precipitar una insuficiencia renal aguda.
La hipercalcemia, que aparece inicialmente en el 15 al 20% de los pacientes, es una causa importante y tratable de insuficiencia renal. Se debe a destrucción ósea. La hiperuricemia puede contribuir a la insuficiencia renal. Aparte de la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras y de la hipercalcemia, hay otros mecanismos por los cuales se puede producir insuficiencia renal en el mieloma. Por ejemplo, se produce amiloidosis de cadenas ligeras en el 10% de los pacientes, y puede ocasionar síndrome nefrótico, insuficiencia renal o ambos. El síndrome de Fanconi adquirido se caracteriza por disfunción del túbulo proximal y ocasiona glucosuria, fosfaturia y aminoaciduria. El depósito de cadenas ligeras monoclonales en el glomérulo renal, enfermedad por depósito de cadenas ligeras, puede ocasionar también insuficiencia renal y síndrome nefrótico. Neurológica. La radiculopatía es la complicación neurológica aislada más frecuente, suele aparecer en las regiones torácica y lumbosacra, y se debe a compresión nerviosa por la lesión vertebral o por el propio hueso aplastado. Se produce compresión medular hasta en el 10% de todos los pacientes. La neuropatía periférica es poco frecuente en el mieloma múltiple, y cuando se produce se debe en general a amiloidosis. Es raro que las células del mieloma infiltren de forma difusa las meninges. Los plasmocitomas intracraneales casi siempre representan extensión directa de las lesiones mielomatosas craneales. Otras formas de afectación sistémica. La hepatomegalia por infiltración por células plasmáticas es poco frecuente. Los plasmocitomas costales son frecuentes y surgen como lesiones óseas expansivas o como masas de tejidos blandos. La incidencia de infecciones se incrementa en pacientes con un mieloma múltiple. Históricamente, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus han sido los patógenos más frecuentes, pero actualmente las bacterias gram negativas causan más de la mitad de las infecciones. La propensión a la infección se explica por deterioro de la respuesta humoral, deficiencia de inmunoglobulinas normales y neutropenia. Puede producirse hemorragia por revestimiento de las plaquetas por la proteína M. Los pacientes con mieloma tienen aumento del riesgo de trombosis venosa profunda, especialmente en relación con su tratamiento. Prevención y tratamiento. No se debe tratar a los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto o mieloma múltiple latente hasta que aparezcan datos de mieloma múltiple. Tratamiento inicial de los pacientes que son candidatos a trasplante de células progenitoras autólogas. En el 50% aproximado de pacientes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente que son candidatos a trasplante de células progenitoras autólogas por su buen nivel funcional, por la ausencia o limitación de patologías asociadas o por su menor edad fisiológica, menor que 65 a 70 años, el trasplante de células progenitoras autólogas de sangre periférica con quimioterapia en dosis altas mejora la supervivencia total en comparación con la quimioterapia convencional. Actualmente no es posible erradicar el mieloma por completo con los regímenes de acondicionamiento, y las células madre autólogas que se reinfunden suelen estar contaminadas por células del mieloma o precursoras de las mismas. Por eso este tipo de trasplante no consigue la curación, aunque prolonga la supervivencia libre de recidivas y total. El tratamiento inicial para los candidatos a un trasplante de células madre consiste generalmente en un régimen de inducción que no contenga melphalan durante 4 meses aproximadamente, seguido de la obtención de las células madre. No se han llevado a cabo comparaciones entre los regímenes de inducción más modernos en estudios aleatorizados, y la elección del régimen depende de su disponibilidad y de sus costes. Los regímenes de inducción más utilizados son lenalidomida más dexametasona en dosis reducidas. Bortezomib, talidomida y dexametasona. Bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Y bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. El régimen bortezomib, talidomida y dexametasona proporciona mejores índices de respuesta y de supervivencia libre de progresión que la combinación talidomida-dexametasona. En un estudio aleatorizado, la lenalidomida más dexametasona en dosis baja, 40 mg una vez a la semana, se asoció a mayor supervivencia total que la lenalidomida con dexametasona en dosis elevadas, 40 mg los días 1 a 4, 9 a 12 y 17 a 20. En consecuencia, ya no se recomienda la dexametasona en pulsos de dosis elevada para el tratamiento inicial.
Uno de los efectos tóxicos de la combinación de lenalidomida es la trombosis venosa profunda, y se debe tratar a todos los pacientes con ácido acetilsalicílico o un anticoagulante profiláctico. Después del tratamiento de inducción se obtienen células progenitoras de la sangre periférica adecuadas para 1 o 2 trasplantes de células progenitoras con el uso de factor estimulador de las colonias de granulocitos con o simple dixaforociclofosfamida para facilitar la movilización. El trasplante de células progenitoras autólogas se realiza con melfalán, 200 mg por metros cuadrados, como régimen acondicionador, seguido por la infusión de las células progenitoras de la sangre periférica. En los pacientes que no tienen una respuesta completa o una respuesta parcial muy buena con el primer trasplante autólogo, se puede plantear un segundo trasplante. Un abordaje alternativo en pacientes con enfermedad de diagnóstico reciente es crioconservar las células progenitoras para su uso futuro tras el tratamiento inicial. Los pacientes siguen después con el tratamiento inicial, como lenalidomida más dexametasona en dosis baja, hasta la progresión o hasta que se alcance una fase de meseta, reservando el trasplante de células progenitoras para la primera recaída. En estudios aleatorizados que comparan el trasplante precoz y tardío, no se ven diferencias significativas en la supervivencia entre ambas alternativas. La elección depende de las preferencias del paciente y de otras situaciones clínicas, pero a menudo se prefiere el trasplante precoz porque su mortalidad es baja, menor que 1%, y se evita la incomodidad, el coste y los posibles efectos secundarios de la quimioterapia prolongada. Se ha comprobado que, tras el trasplante de células madre, un ciclo corto de bortezomib administrado como consolidación mejora los índices de respuesta y la supervivencia libre de progresión. Igualmente, algunos estudios parecen indicar que el pronóstico a largo plazo puede mejorar si se administra un tratamiento de mantenimiento prolongado tras el trasplante de células madre autólogas. En estudios aleatorizados, el tratamiento de mantenimiento con lenalidomida, 10 mg por día durante los primeros 3 meses, aumentando a 15 mg si el paciente lo tolera, prolonga significativamente la supervivencia libre de progresión, pero puede incrementar la toxicidad y el riesgo de segundas neoplasias. Se están publicando datos que parecen indicar que la administración de bortezomib de mantenimiento cada 2 semanas puede proporcionar unos efectos beneficiosos similares. Actualmente, el uso rutinario de la consolidación y el mantenimiento en todos los pacientes tras el trasplante sigue siendo motivo de controversia debido a la falta de unos beneficios generales claros en términos de supervivencia y a los posibles problemas relacionados con la toxicidad, los costes y las repercusiones sobre la calidad de vida. No obstante, se debe considerar la opción de la consolidación y el mantenimiento en los mielomas de riesgo medio y alto, es preferible el mantenimiento con bortezomib, y en los pacientes que no alcanzan una respuesta parcial muy buena o no mejoran con el trasplante, es preferible el mantenimiento con lenalidomida. Figura 187, 7. Abordaje terapéutico del mieloma múltiple recién diagnosticado. Tabla 187, 6. Regímenes de tratamiento en el mieloma múltiple recién diagnosticado. Régimen, dosis iniciales propuestas, y el índice de respuesta general, en %. Regímenes para pacientes candidatos y no candidatos a un trasplante. Lenalidomida dexametasona. Lenalidomida, 25 mg por vía oral, en los días 1 al 21, cada 28 días. Dexametasona, 40 mg por vía oral, en los días 1, 8, 15, 22, cada 28 días. Repetir cada 4 semanas. Índice de respuesta general de un 70%. Bortezomib talidomida dexametasona. Bortezomib, 1,3 mg por metros cuadrados intravenoso, en los días 1, 8, 15, 22. Talidomida, 100 a 200 mg por vía oral, en los días 1 al 21. Dexametasona, 20 mg el día de después de bortezomib, o 40 mg en los días 1, 8, 15, 22. Repetir cada 4 semanas. Índice de respuesta general de un 95%. Bortezomib ciclofosfamida dexametasona. Ciclofosfamida, 300 mg por metros cuadrados por vía oral, en los días 1, 8, 15 y 22. Bortezomib, 1,3 mg por metros cuadrados intravenoso, en los días 1, 8, 15, 22.
Dexametasona, 40 mg por vía oral, en los días 1, 8, 15, 22. Repetir cada 4 semanas. Índice de respuesta general de un 90%. Bortezomib lenalidomida dexametasona. Bortezomib, 1,3 mg por metros cuadrados intravenoso, en los días 1, 8, 15. Lenalidomida, 25 mg por vía oral, en los días 1 al 14. Dexametasona, 20 mg en el día de y el día después de bortezomib, o 40 mg en los días 1, 8, 15, 22. Repetir cada 3 semanas. Índice de respuesta general de un 100%. Regímenes para pacientes no candidatos a un trasplante. Melphalan prednisona talidomida. Melphalan, 0, 25 mg por kilogramo por vía oral, en los días 1 al 4, utilice 0,2 mg por kilogramo por día por vía oral en los días 1 al 4 en pacientes mayores de 75 años. Prednisona, 2 mg por kilogramo por vía oral, en los días 1 al 4. Talidomida, 100 a 200 mg por vía oral, en los días 1 al 28, utilice dosis de 100 mg en pacientes mayores de 75 años. Repetir cada 6 semanas. Índice de respuesta general de un 70%. Bortezomib Melphalan prednisona. Bortezomib, 1,3 mg por metros cuadrados intravenoso, en los días 1, 8, 15, 22. Melphalan, 9 mg por metros cuadrados por vía oral, en los días 1 al 4. Prednisona, 60 mg por metros cuadrados por vía oral, en los días 1 al 4. Repetir cada 35 días. Índice de respuesta general de un 70%. Utilidad del trasplante de médula ósea halogénico. A la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple no se les puede realizar un trasplante de médula ósea halogénico por su edad, por la falta de un hermano donante con antígenos antígeno leucocítico humano concordantes o por un funcionamiento renal, pulmonar o cardíaco inadecuado. No disponemos de datos claros que demuestren las ventajas del trasplante halogénico mieloablativo convencional o del trasplante halogénico no mieloablativo, MINI, en comparación con el trasplante de células madre autólogas, y los resultados de los estudios aleatorizados son contradictorios. La mortalidad en relación con el tratamiento es del 20% aproximadamente. Es mejor reservar los trasplantes halogénicos para el mieloma, para los estudios clínicos o como tratamiento de rescate de segunda línea en pacientes de alto riesgo escogidos que están dispuestos a aceptar la mortalidad tan elevada que conlleva esta intervención. Tratamiento inicial para pacientes que no son candidatos a un trasplante. Se considera que aproximadamente el 50% de los pacientes recién diagnosticados no son candidatos a un trasplante de células madre debido a su edad avanzada, al mal estado funcional o a las comorbilidades asociadas. Durante décadas, el tratamiento de referencia ha consistido en la administración oral de Melphalan y prednisona. Estudios aleatorizados han demostrado que la adición de talidomida o bortezomib a este régimen estándar de Melphalan más prednisona permite mejorar la supervivencia global y libre de acontecimientos en comparación con el uso exclusivo de Melphalan más prednisona en pacientes con un mieloma recién diagnosticado que no son candidatos a un trasplante. De acuerdo con estos datos, Melphalan y prednisona más talidomida o bortezomib representan tratamientos válidos para esta población de pacientes. Más recientemente se empiezan a preferir también otros regímenes que no contienen Melphalan, como dexametasona en dosis reducidas, bortezomib, lenalidomida y dexametasona y bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, en pacientes que son candidatos a un trasplante de células madre en lugar de utilizar regímenes con Melphalan en este grupo de pacientes. En un extenso estudio aleatorizado, la administración de dexametasona en dosis reducidas hasta la progresión permitió mejorar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en comparación con Melphalan y prednisona más talidomida. Por el contrario, la adición de lenalidomida a Melphalan y prednisona no mejora la supervivencia global y no se recomienda. Regímenes como bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, bortezomib, lenalidomida y dexametasona, Melphalan y prednisona más talidomida y bortezomib se administran generalmente durante un periodo de 12 a 18 meses aproximadamente. El régimen dexametasona en dosis reducidas puede administrarse hasta la progresión o durante 18 meses aproximadamente, dependiendo del grado de tolerancia. Tratamiento del mieloma refractario recurrente. Casi todos los pacientes con mieloma múltiple recidivan al final.
La dexametasona en monoterapia, los alquilantes, la talidomida, la lenalidomida y el bortezomib, en monoterapia o combinados, son opciones para el tratamiento del mieloma refractario recurrente. La metilprednisolona, 2 gramos 3 veces a la semana por vía intravenosa durante un mínimo de 4 semanas, con reducción posterior de la dosis a 1 o 2 veces por semana si se consigue respuesta, es útil en pacientes con pancitopenia y se puede asociar a menos efectos secundarios que la dexametasona. La talidomida, 50 a 200 miligramos por día por vía oral, produce una respuesta objetiva con una mediana de duración de 1 año en 1/3 de los pacientes con mieloma refractario. Los efectos secundarios incluyen sedación, estreñimiento, neuropatía periférica, exantema, bradicardia y complicaciones trombóticas. La adición de dexametasona a la talidomida aumenta la tasa de respuesta hasta aproximadamente el 50%, y las combinaciones de talidomida, dexametasona y fármacos alquilantes consiguen respuestas mayores del 70% en pacientes con mieloma refractario recurrente. El análogo de la talidomida lenalidomida se tolera mejor y produce beneficios objetivos en aproximadamente el 40% de los pacientes con mieloma refractario recurrente en monoterapia. Cuando se combina con dexametasona mejoran el 60% de los pacientes. La lenalidomida más dexametasona prolonga significativamente el tiempo hasta la progresión y la supervivencia total en comparación con la dexametasona sola. La dosis inicial de lenalidomida es 25 miligramos por vía oral los días 1 a 21, cada 28 días. La lenalidomida tiene significativamente menos efectos tóxicos no hemáticos que la talidomida. La mielodepresión es el acontecimiento adverso más frecuente. El bortezomib, un inhibidor de la vía de ubiquitina proteosoma, actúa por múltiples mecanismos para detener el crecimiento del tumor, la diseminación y la angiogénesis. Produce respuestas objetivas en 1/3 de los pacientes con mieloma refractario y es superior a la dexametasona en monoterapia. Normalmente, el bortezomib se combina con dexametasona y otros fármacos activos, por ejemplo, lenalidomida, talidomida o ciclofosfamida, para aumentar los índices de respuesta. La dosis habitual es 1,3 miligramos por metros cuadrados por vía subcutánea los días 1, 8, 15 y 22 cada 28 días. La dosis subcutánea una vez por semana produce significativamente menos neuropatías que la administración intravenosa 2 veces por semana. Los acontecimientos adversos más frecuentes son efectos secundarios gastrointestinales, cansancio y neuropatías. Las opciones para tratar a los pacientes con mieloma refractario a lenalidomida y bortezomib consisten en pomalidomida, un análogo de la lenalidomida, y carfilzomib, un nuevo cetoepóxido inhibidor de proteosomas tetrapéptidos. La pomalidomida y el carfilzomib proporcionan unos índices de respuesta de aproximadamente el 25% en esta población de pacientes y pueden combinarse con otros fármacos activos para mejorar esos índices. En un estudio aleatorizado, la adición de carfilzomib a la lenalidomida y dexametasona mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión. Hay que considerar la posibilidad de que los pacientes con mieloma refractario recidivado participen en estudios clínicos. Entre los fármacos experimentales con actividad como agentes únicos que resultan más prometedores cabe citar el MLN 9708, un inhibidor de proteosomas por vía oral, el marizomib, inhibidor de proteosomas, el ARRI 520, inhibidor de la proteína de usos de cinesina, los anticuerpos monoclonales contra CD38 y los inhibidores de cinasas dependientes de la ciclina. Otros fármacos que pueden demostrar actividad en combinación contra fármacos antimieloma convencionales son el panovinostat, inhibidor de la histona desacetilasa, y el elotuzumab, un anticuerpo anti-CS1. Utilidad de la radioterapia. La radioterapia paliativa, en una dosis de 20 a 30 Gray, se debe usar solo en pacientes que tengan mieloma múltiple con dolor incapacitante y un proceso focal bien definido que no haya respondido a la quimioterapia, y en pacientes con compresión medular por un plasmocitoma. Los analgésicos combinados con quimioterapia habitualmente permiten controlar el dolor. Tratamiento de las complicaciones. Hipercalcemia. La hipercalcemia, que afecta al 15 al 20% de los pacientes en el momento del diagnóstico, se debe sospechar en los pacientes que tengan anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, estreñimiento, debilidad, confusión o estupor. Si la hipercalcemia no se trata, puede producirse insuficiencia renal.
La hidratación, si es posible con suero salino isotónico más prednisona, 25 miligramos 4 veces por día, suele aliviar la hipercalcemia. Se recomiendan los bisfosfonatos, como ácido el zoledrónico o el pamidronato, que corrigen la hipercalcemia en casi todos los pacientes. Insuficiencia renal. La causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras en pacientes que tienen una excreción excesiva de proteína monoclonal con la orina, riñón de mieloma. El tratamiento intensivo de la insuficiencia renal aguda debida a nefropatía por cilindros de cadenas ligeras es fundamental para la supervivencia total a largo plazo. Si el paciente no tiene oliguria, son necesarios líquidos intravenosos con furosemida para mantener una diuresis elevada, 100 ml por hora. Si se piensa que la causa subyacente es la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras por los hallazgos clínicos, por ejemplo, cadenas ligeras libres séricas mayor que 150 mg por decilitro, o por la biopsia renal, se recomienda la plasmaféresis a diario durante 5 días para reducir las concentraciones de cadenas ligeras circulantes. Es necesaria la hemodiálisis si se produce azoemia sintomática. El pilar de la terapia es un tratamiento intensivo del mieloma con un régimen como bortezomib, talidomida y dexametasona o bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. Es necesario el alopurinol si hay hiperuricemia. Infección. Es necesario un tratamiento temprano y adecuado de las infecciones bacterianas. Deben platearse antibióticos profilácticos, como el trimetoprim sulfametoxazol, en pacientes que reciben corticoides en dosis altas. Los pacientes tratados con bortezomib deben recibir aciclovir como profilaxis contra el herpes zóster. La gamaglobulina intravenosa se reserva a pacientes con hipogamaglobulinemia e infecciones graves recurrentes. Las vacunas frente al neumococo y la gripe se deben administrar a todos los pacientes. Lesiones esqueléticas. Se debe animar a los pacientes a que se mantengan lo más activos posible pero evitando los traumatismos. El pamidronato, 90 mg en infusión intravenosa en un período de 4 horas cada 4 semanas, o el ácido zoledrónico, 4 mg por vía intravenosa durante al menos 15 minutos cada 4 semanas, reducen la incidencia de dolor óseo, fracturas patológicas y compresión medular. Esta profilaxis se recomienda ahora de forma sistemática en todos los pacientes con afectación ósea por mieloma, y puede mejorar la supervivencia total. Después de 1 a 2 años, el régimen posológico se puede reducir hasta una vez cada 3 meses en pacientes estables para minimizar el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula, que es una complicación del tratamiento crónico con bisfosfonatos. La compresión medular por un plasmocitoma extramedular se debe sospechar en pacientes con dolor dorsal intenso, debilidad o parestesias en los miembros inferiores, o disfunción vesical o intestinal. El tratamiento inicial debe incluir dexametasona o radioterapia. Si se agrava la deficiencia neurológica, será precisa la descompresión quirúrgica. Otras complicaciones. La hiperviscosidad sintomática es menos frecuente que en la macroglobulinemia de Waldenström. La anemia persistente a pesar del tratamiento del mieloma subyacente suele responder a la eritropoyetina. Pronóstico. Actualmente se considera que el mieloma múltiple es incurable, aunque la supervivencia ha mejorado mucho en los últimos años. La mediana de supervivencia es de aproximadamente 5 años, aunque varía mucho según el estadio clínico y los factores de estratificación del riesgo. En algunos pacientes se produce una fase terminal aguda o agresiva que se caracteriza por crecimiento tumoral rápido, pancitopenia, masas de los tejidos blandos subcutáneos, reducción de la concentración de proteína M y fiebre. La supervivencia de estos pacientes es de tan solo algunos meses. Orientaciones futuras. Los esfuerzos futuros se deben orientar a la identificación de nuevos fármacos activos y al desarrollo de combinaciones eficaces de fármacos activos. Se están realizando estudios para mejorar el régimen de acondicionamiento para el trasplante de células progenitoras autólogas e integrar mejor los nuevos tratamientos con el trasplante de células progenitoras. Formas variantes de mieloma múltiple. Mieloma múltiple latente.
El mieloma múltiple latente, asintomático, se define por la presencia de una concentración de proteína M superior a 3 gramos por decilitro en el suero o de 10 al 60% de células plasmáticas clonales en la médula ósea sin que existan acontecimientos definidores del mieloma ni amiloidosis. Desde el punto de vista biológico, los pacientes con mieloma múltiple latente son parecidos a los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto, pero corren un riesgo mucho mayor de progresión a un mieloma o a un proceso maligno relacionado. 10% anual durante los primeros 5 años, 5% anual durante los 5 años siguientes y 1 al 2% anual posteriormente. Debido a ello, deben someterse a un seguimiento más estrecho, cada 3 o 4 veces, aunque no hay que tratarlos a menos que se produzca la progresión a un mieloma múltiple sintomático. En un estudio aleatorizado de pequeñas dimensiones se observó un aumento de la supervivencia al utilizar dexametasona en dosis reducidas como tratamiento preventivo en pacientes con mieloma múltiple latente de alto riesgo, pero se necesitan más datos antes de poder recomendar esta opción como medida rutinaria. No obstante, los pacientes con características de riesgo elevadísimo, como una proporción de cadenas ligeras libres en suero mayor o igual a 100 o la presencia de una o más lesiones focales en la resonancia magnética, son candidatos a un tratamiento similar al empleado para el mieloma sintomático debido a que corren riesgo de progresión inminente. Leucemia de células plasmáticas. Los pacientes con leucemia de células plasmáticas tienen más del 20% de células plasmáticas en sangre periférica, con un recuento absoluto de células plasmáticas de 2000 mililitros o mayor. Se considera que la leucemia de células plasmáticas es primaria cuando se diagnostica en fase leucémica, 60%, y secundaria cuando corresponde a la transformación leucémica de un mieloma múltiple diagnosticado previamente, 40%. Los pacientes con leucemia de células plasmáticas primaria son más jóvenes y tienen mayor incidencia de hepatoesplenomegalia y linfoadenopatías, mayor recuento plaquetario, menos lesiones óseas, menor componente de proteína M sérica y mayor supervivencia, mediana de 6,8 en comparación con 1,3 meses, que los pacientes con leucemia de células plasmáticas secundaria. El tratamiento de este proceso no es satisfactorio. Una opción razonable, si el estado clínico del paciente lo permite, consiste en prescribir un régimen inicial agresivo a base de bortezomib, dexametasona, talidomida, cisplatino, doxorubicina, ciclofosfamida y etoposide durante 2 ciclos, seguido de un trasplante de células madre autólogas y un tratamiento posterior de mantenimiento con un régimen que contenga bortezomib. La leucemia de células plasmáticas secundaria no suele demostrar una respuesta duradera a la quimioterapia, debido a que los pacientes ya han recibido previamente quimioterapia y se han vuelto resistentes. Mieloma no secretor. Los pacientes con mieloma no secretor no tienen proteína M en suero ni orina y solo representan el 3% de los casos de mieloma. Para hacer el diagnóstico se debe confirmar la naturaleza clonal de las células plasmáticas de la médula mediante inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia o citometría de flujo. El tratamiento y la supervivencia de los pacientes con mieloma no secretor son similares a los descritos en pacientes con mieloma típico. La concentración de cadenas ligeras libres en suero es anormal en más del 60% de los pacientes y permite seguir la respuesta al tratamiento. Mieloma osteoesclerótico. Este síndrome se caracteriza por polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y cambios cutáneos, skin. Las principales características clínicas son polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica con discapacidad predominantemente motora y lesiones esqueléticas escleróticas. La médula ósea habitualmente contiene menos del 5% de células plasmáticas, y es raro que se produzca hipercalcemia e insuficiencia renal. Casi todos los pacientes tienen una proteína M de tipo L. El diagnóstico se confirma por la identificación de células plasmáticas monoclonales en la biopsia de una lesión esclerótica ósea. Si las lesiones se limitan a una zona, la radioterapia mejora mucho la neuropatía en más del 50% de los pacientes. Si el paciente tiene lesiones osteoescleróticas diseminadas, el tratamiento se realiza mediante trasplante de células progenitoras autólogas u otros tratamientos sistémicos parecidos a los empleados en el mieloma. Plasmocitoma óseo solitario, mieloma solitario.
El diagnóstico de plasmocitoma óseo solitario se basa en la demostración histológica de un tumor solitario constituido por células plasmáticas monoclonales idénticas a las que se observan en el mieloma múltiple. Además, en la serie radiológica ósea completa y la resonancia magnética de la columna y la pelvis no debe haber otras lesiones de mieloma, y el aspirado medular no debe contener células plasmáticas clonales. Puede haber una proteína M en suero u orina en el momento del diagnóstico, pero su persistencia tras la radioterapia se asocia a mayor riesgo de progresión a mieloma múltiple. El tratamiento incluye radioterapia en dosis de 40 a 50 Gray. Casi el 50% de los pacientes con un plasmocitoma solitario siguen vivos a los 10 años, y la supervivencia sin recidiva a los 10 años es del 15 al 25%. La progresión a mieloma, cuando se produce, suele ocurrir en los 3 primeros años, pero se debe seguir indefinidamente a los pacientes. No hay datos convincentes de que la quimioterapia complementaria reduzca la frecuencia de evolución a mieloma múltiple. Plasmocitoma extramedular. Fuera de la médula, los plasmocitomas extramedulares se localizan la mayoría de las veces en las vías respiratorias superiores, 80% de los casos, sobre todo cavidad nasal y senos paranasales, nasofaringe y laringe. Los plasmocitomas extramedulares también pueden localizarse en el tubo digestivo, sistema nervioso central, vejiga urinaria, tiroides, mama, testículo, glándula parótida o ganglios linfáticos. Los plasmocitomas extramedulares pueden ser solitarios o pueden aparecer en el contexto de un mieloma previo. El diagnóstico de plasmocitoma extramedular solitario se basa en la detección de un tumor de células plasmáticas a nivel extramedular, ausencia de células clonales en el estudio de la médula ósea y ausencia de otras lesiones óseas o extramedulares en los correspondientes estudios radiográficos. El tratamiento del plasmocitoma extramedular solitario supone la resección quirúrgica completa o la radioterapia tumoricida. El plasmocitoma puede recidivar localmente, causar metástasis en los ganglios regionales o, rara vez, evolucionar a mieloma múltiple. Macroglobulinemia de Waldenström, macroglobulinemia primaria. Definición. La macroglobulinemia de Waldenström se debe a la proliferación incontrolada de linfocitos y células plasmáticas con producción de una proteína M de tipo IgM. Se desconoce la causa, pero se han descrito agregados familiares. La mediana de edad de los pacientes en el momento del diagnóstico es de aproximadamente 65 años, y el 60% son hombres. Los criterios diagnósticos son gamapatía monoclonal de tipo IgM, independientemente del tamaño de la proteína M, infiltración medular del 10% o superior, en general intertrabecular, por linfocitos clonales con diferenciación plasmocitoide o de células plasmáticas e inmunofenotipo característico, es decir, IgM superficial, CD5, CD10, CD19, CD20 y CD23, que permite descartar de forma satisfactoria otros síndromes linfoproliferativos, como leucemia linfocítica crónica y linfoma de células del manto. Recientemente, se ha comprobado que la mayoría de los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström presentan una mutación recurrente del gen MYD88, MYD88L265P, y se cree que es relativamente específica de este trastorno. Manifestaciones clínicas. Los síntomas iniciales frecuentes son debilidad, astenia y hemorragia, en general por rezumamiento de la región oronasal. También puede haber visión borrosa o pérdida de visión, disnea, pérdida de peso, síntomas neurológicos, infecciones de repetición e insuficiencia cardíaca. A diferencia de lo que sucede en el mieloma múltiple, las lesiones óseas líticas, la insuficiencia renal y la amiloidosis son poco frecuentes. En la exploración se detecta palidez, hepatoesplenomegalia y linfoadenopatías. También puede haber hemorragias y exudados retinianos y congestión venosa con segmentación vascular, formación de ristra de salchichas. La neuropatía periférica sensitiva y motora es frecuente. La afectación pulmonar se manifiesta como infiltrados pulmonares difusos y masas aisladas. Evaluación de laboratorio. Casi todos los pacientes tienen anemia normocítica y normocrómica de moderada a grave. El patrón de la electroforesis del suero se caracteriza por un pico alto y estrecho o una banda densa que corresponde al tipo IgM en la inmunofijación. La concentración de IgM está elevada. Se detecta una cadena ligera monoclonal en la orina del 80% de los pacientes, pero la proteinuria en general es pequeña.
El aspirado de la médula ósea suele ser hipocelular, pero la biopsia es hipercelular y hay infiltración extensa de células linfocíticas y células plasmáticas. Es frecuente encontrar muchos mastocitos. Hay una llamativa agrupación de los eritrocitos en pilas de monedas, y la velocidad de sedimentación está muy aumentada. En aproximadamente el 10% de los casos hay también crioglobulinemia de tipo E. Diagnóstico. El diagnóstico precisa la combinación de síntomas y hallazgos físicos típicos, la presencia de una proteína M de tipo IgM y un 10% o más de infiltración linfoplasmocítica de la médula ósea. Las células linfoplasmocíticas expresan CD19, CD20 y CD22, mientras que la expresión de CD5 y CD10 solo se produce en una proporción pequeña. Se considera que los pacientes asintomáticos con el 10% o más de infiltración linfoplasmocítica de la médula ósea tienen una forma latente de macroglobulinemia de Waldenström. Hay que descartar mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y gamapatía monoclonal de significado incierto de tipo IgM. En ocasiones se ha considerado que los pacientes que cumplen criterios diagnósticos de macroglobulinemia de Waldenström pero que tienen menos de 3 gramos por decilitro de proteína IgM en el momento del diagnóstico tienen linfoma linfoplasmocítico con proteína M de tipo IgM. Sin embargo, salvo por la hiperviscosidad, las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes no son distintos a los descritos en pacientes con una concentración de IgM de 3 gramos por decilitro o superior, por lo que se considera que estos pacientes también tienen una macroglobulinemia de Waldenström según la definición actual. Prevención y tratamiento. Los pacientes no deben recibir tratamiento salvo que tengan anemia. Síntomas constitucionales, como debilidad, astenia, sudoración nocturna o pérdida de peso, hiperviscosidad, o hepatoesplenomegalia o linfoadenopatías grandes. El rituximab, un anticuerpo monoclonal quimérico frente a CD20, produce respuestas en al menos el 50% de los enfermos tratados. El régimen más utilizado como tratamiento de primera línea es la combinación de rituximab con ciclofosfamida y dexametasona. Esta combinación es muy activa y permite, además, la posibilidad de movilizar células madre para un trasplante si fuera necesario. Otras opciones son bendamustina con rituximab, bortezomib y dexametasona, y cladribina con o sin rituximab. En general, para los pacientes con síntomas mínimos, el rituximab como monoterapia representa una elección excelente para el tratamiento inicial. En pacientes con síntomas más avanzados, como anemia marcada o hiperviscosidad, es preferible utilizar regímenes combinados como rituximab con ciclofosfamida y dexametasona o bendamustina con rituximab. En las recidivas se pueden administrar los fármacos utilizados como tratamiento inicial, en monoterapia o combinados. Se puede plantear el trasplante de células progenitoras autólogas en pacientes idóneos con enfermedad recurrente. Puede observarse una falsa disminución de la concentración de hemoglobina y del hematócrito por aumento del volumen plasmático secundario a la gran cantidad de proteína M intravascular. En consecuencia, no se deben administrar transfusiones exclusivamente en función de la hemoglobina o el hematócrito. La hiperviscosidad sintomática se debe tratar mediante plasmaféresis. La mediana de supervivencia de los pacientes con macroglobulinemia es de 5 años. Síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad se produce en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström que tienen concentraciones séricas elevadas de proteína M de tipo IgM, mayor que 5 gramos por decilitro, y en ocasiones en pacientes con mieloma, sobre todo de tipo IgA. La hiperviscosidad es desproporcionadamente más frecuente en relación con la misma concentración sérica de proteínas M de los tipos IgM e IgA que con las proteínas M de tipo IgG, debido a la tendencia inherente de las moléculas de IgM y IgA a polimerizarse. Habitualmente la IgM forma pentámeros, mientras que la IgA forma dímeros o en ocasiones trímeros, lo que da lugar a complejos de elevado peso molecular. La hemorragia nasal crónica y la gingivorragia son los síntomas más frecuentes de la hiperviscosidad, aunque también puede producirse hemorragia posquirúrgica o digestiva. Las hemorragias retinianas son frecuentes y se puede ver congestión venosa con segmentación similar a una ristra de salchichas y edema de papila. En ocasiones, el paciente refiere visión borrosa o pérdida de visión. Pueden aparecer mareos, cefalea, vértigo, nistagmo, hipoacusia, ataxia, parestesias, diplopía, somnolencia y coma.
La hiperviscosidad puede precipitar o empeorar una insuficiencia cardíaca. La mayor parte de los pacientes tienen síntomas cuando la viscosidad relativa es mayor de 4 cp, pero la relación entre la viscosidad sérica y la sintomatología no es exacta. No se han realizado estudios aleatorizados sobre el tratamiento del síndrome de hiperviscosidad. Los pacientes con hiperviscosidad sintomática deben ser tratados con plasmaféresis y quimioterapia para la neoplasia maligna subyacente. Debe realizarse a diario plasmaféresis con 3 a 4 litros de albúmina hasta que el paciente esté asintomático. La plasmaféresis es eficaz de manera rápida, 2 o 3 tratamientos, en el caso de las proteínas M de tipo IgM, que están distribuidas principalmente en el espacio intravascular. Por el contrario, en el caso de las proteínas M de tipo IgG, pueden ser necesarios múltiples intentos porque una cantidad significativa de IgG puede estar en el espacio extravascular. Enfermedades de cadenas pesadas. La enfermedad de cadenas pesadas se caracteriza por la presencia en suero u orina de una proteína M, que corresponde a una porción de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Estas cadenas pesadas no van unidas a cadenas ligeras y se deben a un proceso linfoproliferativo de células linfoplasmocitoides. Existen 3 tipos fundamentales: enfermedades de cadenas pesadas G, enfermedades de cadenas pesadas A y enfermedades de cadenas pesadas M. Enfermedades de cadenas pesadas gamma. Los pacientes con enfermedades de cadenas pesadas gamma suelen tener inicialmente una enfermedad parecida a un linfoma, pero las manifestaciones clínicas son variadas y van desde un síndrome linfoproliferativo agresivo hasta un estado asintomático. La hepatoesplenomegalia y las linfoadenopatías se encuentran en aproximadamente el 60% de los enfermos. Aparece anemia en el 80% de los pacientes inicialmente, y en casi todos al final. El patrón electroforético suele mostrar una banda de base ancha más sugestiva de aumento policlonal que de proteína M. El diagnóstico depende de la identificación de una cadena pesada gamma monoclonal aislada en la inmunofijación del suero, sin datos de expresión de cadenas ligeras KOL monoclonales. El tratamiento solo está indicado cuando los pacientes están sintomáticos e incluye quimioterapia con melfalán más prednisona o los regímenes empleados en el tratamiento del linfoma no hodgkiniano, como ciclofosfamida, vincristina y prednisona. El pronóstico de las enfermedades de cadenas pesadas gamma es muy variable y va desde una evolución rápidamente progresiva con deterioro en pocas semanas hasta la presencia asintomática de una cadena pesada monoclonal estable en suero u orina. Figura 187, 8. Síndrome de hiperviscosidad. Imagen de la retina del ojo derecho de un paciente con macroglobulinemia de Waldenström y síndrome de hiperviscosidad que muestra segmentación, dilataciones venulares focales, hemorragias intrarretinianas, microaneurismas y manchas algodonosas peripapilares, con tumefacción de la papila, papiledema. Figura 187, 9. Infarto cutáneo en la crioglobulinemia. La piel tiene un patrón reticulado como consecuencia de la salida de eritrocitos desde los capilares cutáneos lesionados. Se ha producido necrosis y ulceración en zonas periféricas por bloqueo vascular. Este paciente finalmente precisó cirugía plástica. Enfermedades de cadenas pesadas alfa. La enfermedades de cadenas pesadas alfa es la forma más frecuente de enfermedades de cadenas pesadas y se produce en pacientes de origen mediterráneo o de Oriente Próximo, en general durante las décadas segunda o tercera de la vida. Aproximadamente el 60% son hombres. En general afecta al tubo digestivo y se produce malabsorción grave con diarrea, esteatorrea y pérdida de peso. La infiltración por células plasmáticas de la mucosa yeyunal es la característica histopatológica más frecuente. La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado se limita a pacientes con lesiones en el intestino delgado que tienen las alteraciones histopatológicas de las enfermedades de cadenas pesadas alfa, pero no sintetizan cadenas pesadas alfa. El patrón electroforético de proteínas séricas es normal en la mitad de los casos. En los demás puede haber una banda ancha poco llamativa en las regiones alfa 2 o beta. El diagnóstico depende de la identificación de una cadena pesada monoclonal aislada en la inmunofijación, sin datos de expresión de cadenas ligeras KOL monoclonales. La cantidad de cadena pesada en orina es baja. Sin tratamiento, la enfermedades de cadenas pesadas alfa es progresiva y mortal.
El tratamiento habitual incluye antibióticos, como tetraciclinas, y la erradicación de cualquier infección parasitaria asociada. Los pacientes que no responden bien a los antibióticos deben recibir una quimioterapia parecida a la empleada en los linfomas no hodgkinianos, como ciclofosfamida, hidroxidaunamicina, vincristina y prednisona, régimen SHOP. Enfermedades de cadenas pesadas MU. Esta enfermedad se caracteriza por la demostración en la inmunofijación del suero de un fragmento de cadena MU monoclonal aislada, sin datos de expresión de cadenas ligeras KOL monoclonales. El patrón electroforético de las proteínas séricas suele ser normal salvo porque hay hipogamaglobulinemia. Se ha descrito proteinuria de Bence-Jones en 2/3 de los casos. Existe un aumento de linfocitos, células plasmáticas y células linfoplasmocíticas en la médula ósea. La vacuolización de las células plasmáticas es frecuente y debe sugerir una posible enfermedades de cadenas pesadas. La evolución de las enfermedades de cadenas pesadas MU es variable, y la supervivencia varía desde pocos meses hasta muchos años. El tratamiento incluye corticoides y fármacos alquilantes. Crioglobulinemia. Las crioglobulinas son proteínas plasmáticas que precipitan cuando se enfrían y se disuelven cuando se calientan. Se llaman idiopáticas o esenciales cuando no se asocian a ninguna enfermedad reconocible. Las crioglobulinas se clasifican en 3 tipos. Tipo 1, monoclonales, tipo 2, mixtas monoclonales y policlonales, y tipo 3, policlonales. Crioglobulinemia de tipo 1. La crioglobulinemia de tipo 1, monoclonal, suele ser de clase IgM o IgG, pero se han descrito casos con IgA y crioglobulinas de Bence-Jones. La mayor parte de los pacientes, aunque tengan cantidades elevadas de crioglobulinas de tipo 1, están completamente asintomáticos. Otros que tienen crioglobulinas monoclonales en el intervalo de 1 a 2 gramos por decilitro pueden tener datos de vasculitis con dolor, púrpura, fenómeno de Raynaud, cianosis e incluso úlceras y esfacelación de la piel y el tejido subcutáneo cuando se exponen al frío porque sus crioglobulinas precipitan a temperaturas relativamente elevadas. Las crioglobulinas de tipo 1 se asocian a macroglobulinemia, mieloma múltiple o gamapatía monoclonal de significado incierto. El tratamiento de los pacientes con crioglobulinemia de tipo 1 asintomática y síntomas intensos es parecido al descrito en la macroglobulinemia de Waldenström de tipo IgM y el mieloma múltiple de tipo distinto a IgM. Crioglobulinemia de tipo 2. La crioglobulinemia de tipo 2, mixta, habitualmente supone la presencia de un inmunocomplejo de proteína M de tipo IgM e IgG policlonal, aunque en ocasiones se encuentran IgG o IgA monoclonales además de IgM policlonal. La electroforesis de las proteínas séricas suele mostrar un patrón normal o un patrón de hipergamaglobulinemia policlonal difusa. La cantidad de crioglobulina mixta suele ser inferior a 0,2 gramos por decilitro. A pesar del componente monoclonal, la mayoría de los pacientes no tienen un trastorno de células plasmáticas clonales. Por el contrario, tienen datos serológicos de infección por el virus de la hepatitis C. Actualmente se piensa que la hepatitis C es la causa de la mayoría de los casos de crioglobulinemia de tipo 2. La mayor parte de las manifestaciones clínicas se relacionan con la aparición de una vasculitis e incluyen púrpura palpable, libedo reticular, poliartralgias y neuropatía. La afectación articular es simétrica, pero es raro que aparezcan deformaciones articulares. También se ha descrito fenómeno de Raynaud, necrosis cutánea y afectación neurológica. En casi el 80% de las muestras de biopsia renal se identifica una lesión glomerular. Puede producirse síndrome nefrótico, aunque la insuficiencia renal grave es poco frecuente. La administración temprana de corticoides es el tratamiento más frecuente. Se debe tratar también la infección subyacente por el virus de la hepatitis C con interferón alfa 2 o ribavirina. Deben utilizarse fármacos para tratar el componente monoclonal, como ciclofosfamida, clorambucilo, azatioprina o rituximab, cuando no se obtiene respuesta. La plasmaferesis, con un circuito calentado, es útil para el tratamiento agudo de los síntomas, ya que elimina los inmunocomplejos circulantes. Crioglobulinemia de tipo 3. En la crioglobulinemia de tipo 3, policlonal, no hay un componente monoclonal ni se asocia a ningún trastorno proliferativo clonal de células plasmáticas.
Las crioglobulinas de tipo 3 se encuentran en muchos pacientes con infecciones o inflamaciones crónicas y en general no tienen importancia clínica salvo que se asocien a infección por el virus de la hepatitis C.